Más que una simple leyenda destinada a asustar a los niños desobedientes, el mito del hombre del saco encuentra raíces profundas en la oscura realidad de la historia española. A principios del siglo XX, las calles de Barcelona, especialmente en el barrio del Raval, se convirtieron en escenario de acontecimientos que superaron los límites de la imaginación popular. La figura del secuestrador de niños, que circulaba por los callejones por la noche cargando un saco donde supuestamente escondía a sus víctimas, no era solo una invención para mantener a los pequeños en casa después del anochecer. Era, en realidad, el reflejo distorsionado de crímenes que impactaron a la sociedad y dejaron marcas indelebles en el imaginario colectivo. Entre los nombres que perpetuaron este terror, destaca Enriqueta Martí, conocida como la vampira del Raval. Su historia es uno de los episodios más macabros y controvertidos de la crónica policial española. Enriqueta nació en 1868, en Sant Feliu de Llobregat, y su vida estuvo marcada por la pobreza y la marginalización. Se mudó a Barcelona aún joven, buscando mejores condiciones, pero pronto se vio envuelta en actividades ilícitas. La ciudad, en plena efervescencia industrial, era un caldero de desigualdades, donde la miseria de muchos contrastaba con el lujo de pocos. Enriqueta comenzó a trabajar como empleada doméstica, pero pronto se vio en las calles, prostituyéndose para sobrevivir. Fue en ese inframundo donde construyó una reputación temible. Según los relatos de la época, Enriqueta no era solo una mujer al margen de la sociedad. Se la acusaba de secuestrar niños, asesinarlos y utilizar sus restos mortales en supuestos rituales de magia negra y en la fabricación de ungüentos y pociones que vendía a familias ricas, prometiendo curas milagrosas para enfermedades incurables. El caso que reveló la extensión de sus crímenes ocurrió en 1912, cuando una niña llamada Teresita Guitart Congost desapareció misteriosamente. La búsqueda de la niña movilizó toda la ciudad. Tras semanas de angustia, una denuncia llevó a la policía al apartamento de Enriqueta, en el corazón del Raval. Lo que encontraron allí superó cualquier expectativa. Cabellos, huesos, frascos con sangre, ropa infantil e instrumentos quirúrgicos. El horror se apoderó de la población y la prensa no tardó en bautizarla como vampira del Raval. El juicio de Enriqueta Martí nunca llegó a su fin. Antes de ser condenada, fue asesinada por otras reclusas en la prisión, silenciando para siempre los detalles de sus crímenes. Sin embargo, la investigación reveló indicios de una red de tráfico de niños y órganos, alimentada por la desesperación de las familias pobres y la avaricia de los poderosos. El caso de Enriqueta se convirtió en símbolo del miedo, alimentando el mito del hombre del saco y sirviendo de alerta para generaciones de niños. No salgan de casa por la noche, pues el peligro acecha en las sombras. Mas Enriqueta Martí no fue la única en inspirar el mito. En diferentes regiones de España, otros criminales se aprovecharon de la vulnerabilidad infantil para cometer atrocidades. A principios del siglo XX, el tráfico de niños era un fenómeno alarmante, impulsado por la miseria, la falta de protección social y la creencia en prácticas supersticiosas. Muchos creían que partes del cuerpo de niños podían ser utilizadas en rituales de curación o magia, una idea que, aunque absurda a los ojos de hoy, era tomada en serio por personas desesperadas ante enfermedades incurables. O hombre del saco tornou-se assim uma figura multifacetada. Em algumas versões, ele era um mendigo faminto que raptava crianças para saciar sua fome. Em outras, era um emissário do diabo, recolhendo almas inocentes para alimentar forças malignas. O que todas as histórias tinham em comum era o terror psicológico. A ideia de que o perigo podia estar à espreita, invisível, pronto para atacar cuando menos se esperaba. La propagación del mito tuvo un efecto profundo en la sociedad. Por un lado, sirvió como una herramienta de control social, una forma de mantener a los niños seguros en tiempos de incertidumbre y violencia. Por otro, alimentó el miedo y la desconfianza, creando una atmósfera de paranoia
que dificultaba la convivencia y la solidaridad. En las noches oscuras del Raval, cada sombra parecía esconder un potencial secuestrador, y cada paso fuera de casa era un riesgo calculado. El impacto psicológico de este terror es difícil de medir. Para los niños de la época, crecer bajo la amenaza constante del hombre del saco significaba vivir con miedo a lo desconocido, a lo incontrolable. Los padres utilizaban la leyenda como advertencia, pero al hacerlo, perpetuaban una cultura de miedo que atravesó generaciones. Hasta hoy, en muchas regiones de España y América Latina, el mito del hombre del saco sigue vivo, adaptándose a los nuevos tiempos, pero manteniendo su esencia sombría. Sin embargo, es importante comprender que detrás del mito hay una realidad social compleja. La Barcelona de principios del siglo XX era una ciudad marcada por profundas desigualdades. La industrialización trajo progreso, pero también miseria y exclusión. Miles de familias vivían en condiciones precarias, sin acceso a salud, educación o protección. Los niños, especialmente los más pobres, eran los más vulnerables, expuestos a todo tipo de explotación y violencia. El caso de Enriqueta Martí y de otros criminales similares no puede ser visto solo como aberraciones aisladas, sino como síntomas de una sociedad enferma, incapaz de proteger a sus miembros más frágiles. El horror que provocaron sirvió de catalizador para cambios importantes, llevando a la creación de nuevas leyes e instituciones orientadas a la protección de la infancia. Pero el miedo persistió, transformándose en leyenda, en advertencia, en sombra. La combinación de terror psicológico y crimen real es lo que hace que el mito del hombre del saco sea tan fascinante y perturbador. No se trata solo de una historia para asustar a los niños, sino de un espejo que refleja las angustias y contradicciones de una época. El miedo a lo desconocido, a lo incontrolable, a la violencia que puede surgir en cualquier momento. Todo esto está presente, tanto en el mito como en la realidad. Con el paso de los años, la figura del hombre del saco ha sido reinterpretada, adaptada a los cambios sociales y culturales. En algunas versiones modernas, aparece como un monstruo sobrenatural, una entidad que se alimenta del miedo. En otras, es un símbolo de las amenazas reales que continúan acechando la infancia, el abuso, el abandono, la explotación. Lo que permanece inalterado es la función del mito: proteger, advertir, mantener a los niños seguros ante un mundo peligroso. La historia de la vampira del Raval y de otros criminales del siglo XX revela el lado más oscuro de la naturaleza humana. Muestra cómo el miedo puede ser utilizado como instrumento de control, pero también como mecanismo de defensa. En tiempos de crisis, cuando las instituciones fallan y la justicia parece lejana, el mito del hombre del saco surge como respuesta a las angustias colectivas, ofreciendo una explicación, aunque terrible, para lo inexplicable. Es imposible no sentir un escalofrío al imaginar las calles oscuras del Raval, los callejones silenciosos donde el peligro acechaba, las puertas cerradas por miedo a lo desconocido. El terror psicológico no está solo en la amenaza física, sino en la incertidumbre, en la imposibilidad de saber qué se esconde en las sombras. El mito del hombre del saco es, sobre todo, la expresión de ese miedo ancestral, de esa necesidad de encontrar sentido en el caos. Hoy, cuando miramos hacia atrás, es fácil juzgar los excesos del pasado, considerar las leyendas como simples supersticiones. Pero, para aquellos que vivieron bajo la sombra del hombre del saco, el miedo era real, palpable, una presencia constante en el día a día. El mito puede haber cambiado, pero las angustias que le dieron origen siguen presentes, aunque bajo otras formas. La historia de Enriqueta Martí y de los otros criminales que inspiraron el mito del hombre del saco es un recordatorio sombrío de que el mal existe, de que la violencia puede surgir donde menos se espera. Pero también es una invitación a la reflexión sobre cómo lidiamos con el miedo, cómo protegemos a los más vulnerables, cómo construimos sociedades más justas y seguras. El mito del hombre del saco
Es, por lo tanto, más que una leyenda infantil. Es un capítulo sombrío de la historia, una advertencia sobre los peligros que acechan en las sombras de la sociedad. También es un llamado a la empatía, a la solidaridad, a la construcción de un mundo donde ningún niño deba temer lo desconocido. Mientras las luces de la ciudad se apagan y las sombras se alargan por las calles silenciosas, la figura del hombre del saco sigue rondando el imaginario colectivo, recordándonos que el terror más profundo no está en los monstruos de las historias, sino en la incapacidad de proteger a aquellos que más necesitan cuidado. Que su historia sirva como advertencia, pero también como inspiración para construir un futuro donde el miedo ya no sea necesario para mantener a los niños seguros, donde la justicia y la compasión prevalezcan sobre la violencia y la desesperación. Así, la leyenda del hombre del saco permanece viva, no solo como un cuento de terror, sino como un espejo de la sociedad, reflejando nuestros miedos, nuestras fallas y, sobre todo, nuestra esperanza de que algún día las sombras puedan dar paso a la luz.